No, evidentemente aquí ha primado un criterio economicista más que un criterio claro de proteger a la población. El ministro César Vázquez ha mencionado que este producto tuvo un costo de 14 millones de soles para el Estado y desde la Contraloría se han comenzado las investigaciones para asignar responsabilidades. Obviamente que se va a seguir desperdiciando mientras aplican un protocolo cavernario donde te exigen ponerte la monovalente, que está desfasadísima, y te niegan a acceder a una vacuna mucho más actualizada. De ese tema hablamos en estos momentos con el exministro de Salud, Hernando Ceballos, a quien lo tenemos aquí en los estudios de Exitosa. Doctor Ceballos, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto conversar contigo, Pedro. Bueno, yo le comenté mi experiencia a todo el país, Sí, claro. y ahora usted lo acaba de escuchar. Y cuántas personas más pasaron por lo mismo, y a mí particularmente me genera una indignación de que me hayan negado una vacuna bivalente y que ahora se tenga la información del MINSA de que se van a tener que desechar las vacunas. No, evidentemente aquí ha primado un criterio economicista más que un criterio claro de proteger a la población. Ya se sabía desde hace varios meses que era necesaria la vacuna bivalente porque genera un nivel de defensa contra las últimas variantes que han aparecido del Ómicron, ¿no? La BA4, la BA5. Entonces, ¿qué era lo recomendable? Y ahora está mucho más claro que la gente se aplique la vacuna bivalente. ¿Por qué? Porque protege contra las variantes que teníamos al principio y las que han aparecido en los últimos meses. Exigir que tengan la cuarta dosis cuando se va a aplicar la bivalente no tenía ni tiene ningún sentido. O sea, se debió tomar la decisión inmediata de vacunar a todas las personas con la bivalente en cuanto se demostró que esta vacuna tenía una protección mucho más amplia que la anterior. Se tardó en tomar la decisión, ahora se toma la decisión, ¿y qué es lo que genera? La desconfianza en la gente. Por eso es que se han hecho un estudio hace poco y el 48% de las personas tiene serias dudas si aplicarse o no la vacuna bivalente, lo cual quiere decir que hemos perdido niveles de confianza de la población en las decisiones del Ministerio de Salud. ¿Y cuánto aporta, perdón, doctor Ceballos, cuánto aporta a ese nivel de duda de la población la justificación del ministro Vázquez del por qué se van a desechar 34.000 frascos? Porque él mencionó, ha salido una resolución de la Oficina de Administraciones Henares en la que se resuelve dar de baja más de 34.000 frascos de la vacuna bivalente porque su calidad, lo dijo públicamente, solo estoy repitiendo yo, porque su calidad está en duda, porque hay indicios y evidencias claras de la ruptura de la cadena de frío. Estamos frente a un tema de desconfianza de la población y una postura del ministro diciendo la calidad de esa vacuna está en duda y por lo tanto desechada. No, pero no es la vacuna en general, la vacuna bivalente la que esté en duda. Lo que está en duda, según las palabras del ministro, es este lote que, según algunos informes del propio Senares, no mantuvo la cadena de frío, que es de menos 70 grados, que es necesaria para conservar las vacunas en su óptima condición y calidad. Entonces, bien hace el Ministerio de Salud en decir, bueno, esas vacunas donde existen dudas de que mantenga su valor biológico total, no se le apliquen a la gente. Hay que retirarlas y buscar la forma de desecharlas como corresponde. El tema es doble. Primero, que esto nos pone frente a la necesidad de una revisión de todos los protocolos para asegurar que la población reciba vacunas en óptimas condiciones. El anuncio del ministro, por una parte, es bueno porque significa que el ministerio está tomando una decisión, pero por otra parte es un toque de alarma que genera en la población dudas de si las otras vacunas que he recibido realmente estaban en condiciones. Bueno, todo indica, de acuerdo a los informes de Senares y del propio Ministerio de Salud, que sí están en condiciones, pero hay la duda, las vacunas que se aplican. Hay dudas en el sentido de que, ¿por qué es que hubo un lote donde no se mantuvo, digamos, las condiciones de almacenamiento más adecuadas? Pero la actitud del Ministerio de Salud de decir vamos a desecharlas, yo creo que está bien. Ya, está bien, pero ¿no? ¿y la persona que se pusieron la bivalente o las que van a recibir posteriormente, qué certeza van a tener de que esta vacuna sí se encuentra en perfectas condiciones? Bueno, hay un protocolo para poder mantener las vacunas a la temperatura bajo las condiciones de almacenamiento más adecuadas. Ese protocolo existe y es el que se aplica en el Ministerio de Salud.
Justamente por eso se pudo detectar que estas 34.000 frascos de vacunas no habían respetado el protocolo de mantener la cadena de frío. Ya, pero esa cadena de frío, ¿dónde se rompe? ¿La cadena de frío en dónde exactamente se rompe? Aparentemente, ¿desde la llegada al país o aquí en el almacenamiento de escenarios? Bueno, eso tiene que investigarse. Aparentemente ha sido en el almacenamiento de escenarios. O sea, termina siendo responsabilidad del Ministerio de Salud. Ah, por supuesto, por supuesto. Habrá que ver quiénes tuvieron que ver con esa irresponsabilidad de dejar que esta cantidad de frascos de vacunas se perdieran. Además, porque además de el monto económico con el cual se perjudica al Estado, la vacuna es vida, la vacuna no puede hay un perjuicio perderse económico de y esa hay un manera. perjuicio en la salud pública. Y genera, como bien dijiste, Pedro, la sensación de que el Ministerio de Salud no actúa todo lo eficiente que se debe actuar en situaciones como esta, ¿no? Como es la aplicación de estos productos biológicos, ¿no? Ayer le pregunto al doctor Ceballos, usted ha estado en el momento crítico de la campaña contra COVID-19, cuando comenzaron a llegar las vacunas y había muchos colectivos antivacunas que se habían levantado. Sí, claro. Y reconozco, y lo mencionaba públicamente, que la presencia suya en el MINSA ha logrado permitir que se logre inmunizar la mayor cantidad de personas con la primera, segunda, hasta la tercera dosis, que es lo que yo, por ejemplo, me quedé con la tercera dosis, cuando se anunció esto para diciembre de 2021, se había anunciado. Sin embargo, ¿qué varió? Si bien es cierto, Hernando Ceballos ya no está al frente del Ministerio de Salud, pero ¿qué varió como para que la estrategia de inmunización, que en su momento funcionó de forma exitosa, ahora sea un fracaso? Yo diría que hubieron varios factores donde se relajó el nivel de decisión del Ministerio de Salud. Un primer tema es que necesitas mantener un nivel de confianza en la población, informar permanentemente, tener, digamos, los argumentos suficientes para poder rebatir estas opiniones antivacunas que aparecieron en ese momento, que la redujimos rápidamente y la redujimos con cifras objetivas. ¿Cuántos de los que están hospitalizados no están con una vacunación correcta? El 90%. ¿Cuántos de los fallecidos no tienen todas las vacunas? El 95%. Entonces, era claro que la vacuna nos protegía. Entonces, siendo el país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en el mundo, era necesario tomar las medidas para protegernos. Entonces, el mensaje claro, el liderazgo para poder coordinar con gobiernos regionales, locales, con los trabajadores para tener una alianza firme, era fundamental. Yo creo que nos equivocamos en el sentido de decir, bueno, ya el ministerio vacunó a más del 80% de la población, han caído las cifras de pandemia, ya no es una prioridad, primer orden, digamos, la vacunación. Esa actitud creo que relajó, ¿no es cierto?, los propios organismos que tiene el Ministerio de Salud en las regiones, la población tuvo la falsa sensación, bueno, ya no me vacuno más, y entonces empezaron los problemas, ¿no? Y los problemas que atravesamos en este momento, se pierden vacunas y hay una población bastante alta que no se ha vacunado. Por supuesto, estamos teniendo todavía cientos de pacientes todos los días que se contagian con COVID, sigue habiendo gente que muere con COVID, es verdad que mucho menos, pero sigue habiendo gente que fallece con COVID, siguen apareciendo nuevas variantes del COVID, y la mejor manera, la mejor forma de cerrarles el paso es con una correcta vacunación. Por ejemplo, una estadística que compartió la directora de inmunizaciones del MINSA, Marilena Martínez, es que hay 1,5 millones de personas con comorbilidades que no han recibido su vacuna bivalente contra COVID-19. ¿Por qué es fundamental focalizar la vacunación con este grupo poblacional? Es mayor de 1,5 millones. ¿Mayor? Es mayor. O sea, Marilena Martínez se quedó corta con la cifra. Totalmente. Primero, porque mira, hubo un porcentaje cercano al 40% de pacientes que se enteraban que tenían comorbilidades como diabetes, trastornos metabólicos, cuando eran hospitalizados. ¿Por qué? Porque el peruano, mientras no se sienta mal, no va y se hace un análisis. Primero, porque los laboratorios del Estado no alcanzan para hacer un control preventivo, y porque la población peruana no tiene los recursos para hacer ese tipo, ni tampoco hay una difusión por parte del Estado de la necesidad de un control preventivo para saber si tienes diabetes, si eres hipertenso, si tienes trastornos metabólicos. Tampoco el Ministerio de Salud
tiene las brigadas de acercarse, para acercarse a la población y hacer esa detección. Entonces, claro, a lo que se refiere la licenciada, es a una cifra muy importante. Por eso yo me animo a decir... Pero termina siendo más. Por supuesto, termina siendo mucho más. Pero ya esa cifra que anuncia la licenciada es para tratar de sensibilizar a la población. Pero necesitamos no solamente sensibilizar a la población, sí, sino... pero doctor Ceballos, las cifras como tales ante la población, decir, hay 6 millones, 1 millón, 100.000, 5, 10, 500 personas que no se han vacunado, no cala en la conciencia. Entonces, algo está fallando en el mensaje comunicacional, la comunicación en tiempo de crisis. Se tiene que mejorar, porque seguimos viendo variantes tras variantes y el ministro Vázquez hace como un mes atrás mencionó la cantidad de muertes que se registran de forma semanal en el país por COVID-19, que sigue registrándose. O sea, hay población en riesgo en estos momentos que sigue muriendo por COVID-19, ya no en el extremo de la calamidad de las primeras olas, pero que se sigue dando y que necesitamos reforzar esas medidas. Es que, Pedro, nosotros no podemos dar un mensaje de avancemos a medias. Es decir, bueno, ya tenemos una cobertura más o menos buena, entonces ya nos tranquilizamos. No, necesitamos ir generando la conciencia en la gente de la defensa de su salud. Esto significa que la gente debe saber que hay que tener, por ejemplo, una alimentación saludable, la necesidad de controles periódicos para saber que uno está realmente sano, sobre todo los adultos mayores y los niños, y también en el caso de las inmunizaciones, pues tener una inmunización correcta. ¿Por qué? Porque no basta decir, ya no hay tantos fallecidos por COVID. Necesitamos terminar el capítulo del COVID. No decir, bueno, ya es endémico, entonces vamos a vivir siempre con el COVID. Ese concepto frente a la población es un concepto conformista. Tenemos que reducir, en todo caso, esta endemia a su mínima expresión, y todavía no lo hacemos. Entonces, la campaña de vacunación, yo tengo que decir, por ejemplo, si yo tengo, como sucede ahora, en Ucayali, en Puno y en otras regiones, tengo el 5% de vacunados con bivalente, no puede ser tolerado por el Estado esto. Hay que sentarse con el gobierno regional, con los líderes locales, con la comunidad, hacer talleres, el Ministerio de Salud tiene que focalizar su esfuerzo, pero esa cifra debe ser revertida, que es lo que hacíamos en plena campaña. A mí no me pueden decir que estamos en el 30% y vamos a ponernos a aplaudir, de ninguna manera. Acá tenemos que cerrar filas en el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Superar el 70% que habían planteado la OPS, al mes de diciembre. Bueno, en el mes de diciembre llegamos no a 70, pasamos el 80%, pero que había una mística en los trabajadores de salud, en los técnicos del ministerio, que tratábamos de alimentar. Nosotros contratamos mayor cantidad de trabajadores CAS-COVID, ¿no? Y no hubo un solo reclamo sindical, porque nos sentábamos a conversar con los trabajadores, que es el elemento más valioso del MINSA. Entonces, cuando uno dice qué pasó con la vacunación, es que creo que las medidas que todos ya conocemos no fueron acompañadas de la decisión política para hacer la realidad. Y lo tenemos que hacer, hay que hacerlo, con la vacunación, con la anemia. ¿Cómo puede ser que toleremos un 43% de anemia y que haya subido 3 puntos en el último año? Entonces, hay que tomar medidas y se pueden tomar, ¿no? Hay que tener esa decisión. Las estrategias están dadas, no se va a inventar la pólvora y es cuestión de decisión política para que eso se pueda materializar. Doctor Ceballos, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. El tiempo quedó bastante corto para seguir conversando de otros temas en materia de salud pública.